La recepcionista bailó con el becario y el CEO rompió su vaso de pura rabia. Todos esperaban su despido, pero esa furia no era odio, eran celos obsesivos que lo pondrían de rodillas ante ella. Muy buenas, familia. ¿Listos para la historia de hoy? Déjame en los comentarios desde qué ciudad te conectas y apóyame con tu like, suscríbete si eres nuevo, vamos allá. El bajo reverberante de una canción de reggaetón mezclada con bases electrónicas sofisticadas hacía vibrar las delicadas copas de cristal de baccarat dispuestas sobre las mesas de mantel blanco impoluto en la terraza del exclusivo Hotel Westin, en el corazón financiero de Santa Fe, Ciudad de México, donde la empresa Prisma Corporativo celebraba su opulenta fiesta de fin de año con una vista panorámica de los rascacielos iluminados que parecían competir en altura con las estrellas invisibles por la contaminación. Desde la seguridad de la zona VIP, en un mezanino diseñado para separar a la realeza ejecutiva de la plebe operativa, Fernando Alarcón, el CEO de 35 años, cuya reputación de frialdad era tan sólida como el mármol del vestíbulo de su edificio, observaba la marea humana de empleados con la inmovilidad de una gárgula vestida con un traje italiano, hecho a la medida que costaba más de lo que la mayoría de los presentes ganaba en 3 meses. Sus ojos oscuros, habituados a analizar hojas de balance y detectar fallos en fusiones millonarias, estaban fijos en un punto específico de la pista de baile, ignorando deliberadamente al director financiero que intentaba hablarle sobre las proyecciones del primer trimestre. Fernando sostenía un vaso de whisky añejo con una tensión tal en la mandíbula que el músculo se marcaba bajo la piel perfectamente afeitada, delatando una tormenta interna que contrastaba con su postura relajada. Abajo, en el centro del caos festivo, Mariana Vega, la coordinadora de Primera Impresión, un título glorificado para la recepcionista que sostenía el ánimo de toda la empresa. Se había convertido en el epicentro de la alegría, habiendo consumido un par de copas de champán más de lo prudente, lo que había disuelto sus inhibiciones habituales y la había llevado a intentar enseñar una coreografía viral de TikTok a Luisito, el becario de sistemas, un joven desgarbado y torpe que la miraba con una adoración de cachorro perdido mientras intentaba seguir sus movimientos de cadera. La escena en la pista de baile era una mezcla de comedia y tragedia corporativa en 1909. Cámara lenta. Mariana, luciendo un vestido color verde esmeralda que resaltaba su piel canela y dejaba al descubierto sus hombros, reía con la cabeza echada hacia atrás. Una risa genuina y sonora que parecía cortar el aire viciado de pretensiones y ambiciones desmedidas, ajena a que su alegría estaba siendo escrutada con precisión láser desde las alturas. «Es muy fácil, Luisito, solo tienes que soltar la cadera, así, mira, no seas tieso», gritaba ella por encima de la música, tomando las manos del muchacho y guiándolo. Pero en un giro entusiasta y mal calculado, el tacón de Mariana se enganchó en una irregularidad de la tarima provisional, provocando que perdiera el equilibrio de manera espectacular y se precipitara hacia atrás. Luisito, en un intento heroico pero descoordinado de salvarla, se lanzó hacia ella y la atrapó por la cintura con ambas manos, evitando que cayera al suelo, pero el impulso los hizo chocar violentamente contra una bandeja de plata cargada de canapés de salmón y copas vacías que un camarero sostenía cerca, generando un estruendo de metal y cristal roto que silenció la música y las conversaciones en un radio de 10 metros a la redonda. El silencio que siguió fue absoluto, denso y cargado de vergüenza ajena. Mariana se puso roja hasta la raíz del cabello, sus manos aferradas a los brazos del becario que la sostenía con una intimidad accidental que, desde el mezanino,
se veía mucho más comprometedora de lo que realmente era. Fue en ese preciso instante, mientras el eco de los vidrios rotos aún resonaba, que un sonido seco y crujiente se escuchó en la zona VIP. El vaso de whisky en la mano de Fernando estalló bajo la presión de sus dedos, enviando fragmentos de vidrio y licor ámbar sobre la alfombra persa, aunque él ni siquiera parpadeó. Su mirada seguía clavada con una furia volcánica en las manos del becario sobre la cintura de la mujer que, sin saberlo, se había convertido en la única variable que él no podía controlar en su ecuación. Perfecta. A la mañana siguiente, la resaca moral de Mariana era infinitamente más dolorosa que el dolor de cabeza pulsante que la atormentaba mientras cruzaba las puertas giratorias del corporativo en Santa Fe, sintiendo que cada empleado que pasaba a su lado la miraba con una mezcla de lástima y burla contenida, recordando el espectáculo de la noche anterior. El vestíbulo de Prisma Corporativo era un templo de granito gris y acero cromado, diseñado para intimidar y proyectar poder, y Mariana, que usualmente llenaba ese espacio con su calidez y saludos personalizados para cada mensajero y ejecutivo, hoy caminaba con la vista baja, abrazando su bolso como si fuera un escudo contra el despido inminente que estaba segura recibiría. Su puesto no era solo un trabajo, era el salvavidas financiero que mantenía a flote su pequeña casa en la colonia Narvarte y pagaba los costosos medicamentos cardíacos de su padre, don Rogelio, quien dependía enteramente de su salario y de su seguro médico. Corporativo, una realidad que añadía un peso de plomo a su estómago revuelto. Al llegar a su escritorio, esa fortaleza curva de madera clara desde donde controlaba el flujo del edificio, intentó recomponerse, alisándose la falda y forzando una sonrisa profesional, pero el sonido del teléfono interno la hizo saltar en su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. La pantalla mostraba la extensión que todos temían, la oficina del CEO en el piso 40. «Sí, habla Mariana. Buenos días», contestó con la voz temblorosa, esperando escuchar a la asistente ejecutiva de Fernando, pero fue la voz barítona, profunda y carente de inflexiones del propio Fernando Alarcón la que resonó en su oído, enviándole un escalofrío por la columna vertebral. «Señorita Vega, necesito que suba a mi oficina de inmediato. Traiga consigo el reporte de gastos de mensajería del último trimestre y un café negro, sin azúcar, preparado exactamente como lo hacen en la cafetería de la esquina, no el de la máquina del piso», ordenó él antes de colgar, sin esperar respuesta, dejándola con el auricular en la mano y el corazón galopando contra sus costillas, convencida de que esos eran los últimos minutos de su carrera profesional. Fernando Alarcón, sentado detrás de su inmenso escritorio de vidrio templado que parecía flotar sobre la ciudad, no estaba revisando ningún reporte de mensajería. De hecho, el documento le importaba menos que el clima en Mongolia, pero necesitaba una excusa, cualquier excusa lógica y burocrática, para tener a Mariana en su espacio, para observarla de cerca y borrar la imagen de ella en brazos de ese estúpido becario que se había repetido en su mente durante toda una noche de insomnio. Él, que había sido criado para heredar el imperio de su padre bajo la premisa de que las emociones eran ineficiencias operativas, se encontraba ahora actuando de manera irracional, impulsado por un instinto posesivo arcaico que no lograba racionalizar. Sabía que Patricia Mondragón, su vicepresidenta de operaciones y la mujer que acechaba su puesto como una tiburona en aguas tranquilas, estaba buscando cualquier grieta en su armadura, y esta obsesión incipiente por la recepcionista era una grieta del tamaño de la falla de San Andrés. Cuando Mariana entró en su oficina minutos después, con el café en una mano y una carpeta en la otra, pálida y visiblemente nerviosa,
Fernando sintió una satisfacción oscura al ver que ella estaba allí, exclusivamente para él, lejos de las miradas de los demás. «El reporte, señor Alarcón», dijo ella depositando la carpeta sobre el escritorio y manteniendo una distancia prudente, como si él fuera un animal peligroso que pudiera morder en cualquier momento. Fernando se levantó lentamente, ignorando la carpeta y tomando el café. Sus dedos rozaron deliberadamente los de ella al recibir el vaso, un contacto eléctrico que duró una fracción de segundo, pero que hizo que Mariana contuviera la respiración. «Gracias, Mariana», dijo. Él, usando su nombre de pila por primera vez en 3 años, saboreando las sílabas con una suavidad que contradecía su reputación. «¿Se divirtió anoche?» Parecía muy entusiasmada con el departamento de TI, comentó con un tono neutral, aunque sus ojos la escaneaban buscando cualquier señal de remordimiento o complicidad romántica con el becario. «Señor Alarcón, yo le pido una disculpa por el incidente de la bandeja. Fue un accidente torpe y le aseguro que no volverá a ocurrir. Sé que la imagen de la empresa es lo más importante», se apresuró a decir Mariana, interpretando su comentario como una reprimenda velada, con los ojos llenos de una angustia sincera que hizo que algo se ablandara dentro del pecho blindado de Fernando. «No me importa la bandeja, Mariana. Podemos comprar 1000 bandejas», respondió él, caminando alrededor del escritorio hasta quedar apoyado en el borde a escasos centímetros de donde ella estaba parada, invadiendo su espacio personal con una autoridad natural. «Lo que me preocupa es la falta de decoro al permitir que el personal subalterno se tome confianzas físicas con usted en un evento público. La jerarquía existe por una razón», mintió él, disfrazando sus celos de lección corporativa, observando cómo las pupilas de ella se dilataban por la cercanía. Mariana, confundida por la intensidad de su mirada y el aroma a sándalo y café caro que emanaba de él, frunció el ceño ligeramente, recuperando un poco de esa chispa desafiante que la caracterizaba. «Con todo respeto, señor, Luisito solo intentó evitar que me cayera. No hubo ninguna confianza física inapropiada, y si la hubiera habido, creo que mi vida personal fuera del horario laboral no debería ser tema de discusión en la presidencia», replicó ella, sorprendiéndose a sí misma por su audacia, tapándose la boca mentalmente un segundo después. Fernando la miró en silencio durante 3 segundos eternos, y luego, para sorpresa de ambos, una comisura de sus labios se curvó en una media sonrisa imperceptible. «Tiene razón, señorita Vega, su vida personal es suya, siempre y cuando no afecte la operativa. Puede retirarse, pero deje el café y, por favor, dígale a Recursos Humanos que necesito el expediente del joven Luisito en mi escritorio antes del almuerzo». La guerra fría de provocaciones había comenzado, y en las semanas siguientes, la rutina de Mariana se transformó en un campo minado de interacciones absurdas y cargadas de una tensión sexual que nadie se atrevía a nombrar. Fernando comenzó a inventar necesidades logísticas ridículas solo para verla. Un martes solicitó que ella subiera personalmente para explicarle el funcionamiento de una nueva cafetera que él, con su maestría en ingeniería industrial, perfectamente podría haber operado. Un jueves alegó que necesitaba un grampeador rojo específico que solo había visto en la recepción, obligándola a buscarlo por todo el inventario y llevárselo, momento que él aprovechó para retenerla, hablando sobre la psicología del color en la oficina. Mariana, por su parte, oscilaba entre la exasperación y una fascinación peligrosa. Odiaba sus demandas caprichosas, pero al mismo tiempo se descubría arreglándose el cabello antes de subir al piso 40 y sintiendo un vacío extraño los días que él no la llamaba. Patricia Mondragón, la vicepresidenta de operaciones,
Una mujer de 40 años con una elegancia afilada y una ambición que no conocía límites éticos, observaba estas interacciones con la sospecha de un depredador. Ella conocía el manual de ética de la empresa de memoria, especialmente la cláusula de confraternización cero entre directivos y subordinados, y sabía que si lograba probar que Fernando estaba emocionalmente comprometido, el Consejo de Administración le entregaría la silla de CEO en bandeja de plata. Mariana, querida, dijo Patricia una tarde, interceptándola en el pasillo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. He notado que pasas mucho tiempo en la presidencia últimamente. Espero que no estés descuidando la recepción. Sabes que la primera impresión es lo que cuenta, y no querríamos que la gente pensara que estás distraída buscando ascensos horizontales. La situación alcanzó su punto de ebullición un viernes por la tarde, cuando Fernando, al bajar a buscar un documento que casualmente no podía esperar, se encontró con una escena que reactivó sus demonios internos. Luisito, el becario, estaba sentado en el borde del escritorio de 1960. Recepción, compartiendo un sándwich con Mariana y riendo de algo que ella le mostraba en su celular. La atmósfera era de una camaradería relajada y cálida, llena de esa luz humana que Fernando sentía que se le escapaba entre los dedos. La risa de Mariana se cortó de golpe al ver la figura imponente del CEO parado frente a ellos como una torre de tormenta. ¿Interrumpo su picnic vespertino?, preguntó Fernando con una voz gélida que hizo que la temperatura del lobby descendiera 10 grados. Mirando a Luisito como si fuera una bacteria en un laboratorio estéril. Señor Alarcón, solo estábamos... comenzó a balbucear el joven, poniéndose de pie de un salto y tirando migajas al suelo. No me interesan las explicaciones, Luis, lo cortó Fernando, usando su nombre completo para marcar distancia. He estado revisando la eficiencia del flujo de datos en la empresa y he decidido que su talento está siendo desperdiciado aquí arriba socializando. A partir del lunes será reasignado al archivo muerto en el tercer sótano. Necesitamos a alguien que digitalice los registros de 1990 a 2005. Es un proyecto solitario y silencioso que estoy seguro le vendrá bien para enfocarse. Mariana abrió la boca, indignada ante la injusticia flagrante de enviar al pobre chico a las catacumbas de la empresa sin motivo real. Pero Fernando ya se había girado sobre sus talones, caminando hacia los elevadores privados con la rigidez de un general victorioso, pero amargado. La indignación de Mariana superó a su instinto de conservación. No podía permitir que Luisito pagara el pato por los caprichos de un tirano emocionalmente estreñido. Así que esperó a que el reloj marcara las 6 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido, y las luces de la oficina adquirían ese tono melancólico de fin de jornada, para subir al piso 40 sin ser llamada. Encontró la oficina de presidencia vacía, pero escuchó pasos en el pasillo que conducía al elevador ejecutivo privado. Corrió hacia allá y vio a Fernando a punto de entrar en la cabina metálica. «Señor Alarcón, espere», gritó ella, olvidando el protocolo, y se deslizó dentro del elevador justo antes de que las puertas de acero pulido se cerraran, quedando encerrada con él en ese espacio reducido que olía a cuero y a tensión acumulada. Fernando la miró sorprendido, con la mano aún cerca del panel de control. «¿Qué significa esto, Mariana?» «Estoy saliendo», dijo él, aunque no hizo ningún movimiento para presionar el botón de apertura. «Significa que usted es injusto, mezquino y un abusivo», soltó ella, con el pecho agitado por la carrera y la rabia. «Mandar a Luisito al sótano solo porque le cae mal, o porque no sé qué le pasa con él. Es ridículo. Él necesita este trabajo para pagar la universidad, igual que yo necesito el mío para pagar los médicos de mi papá. Pero usted no entiende eso.
porque nunca ha tenido que preocuparse por nada real en su vida. Fernando la miró, y por primera vez la máscara de CEO cayó, dejando ver al hombre celoso y frustrado que había debajo. «No lo envié al sótano porque me caiga mal, Mariana», dijo él, dando un paso hacia ella, acorralándola contra la pared de espejos del fondo. «Lo envié porque no soporto verlo tocarte, no soporto verlo hacerte reír cuando yo ni siquiera puedo lograr que me mires sin miedo». El confesión quedó flotando en el aire enrarecido del ascensor como una granada sin seguro. Mariana se quedó paralizada, procesando las palabras, sintiendo cómo el enojo se transmutaba en algo mucho más peligroso y caliente que le subía por el cuello. «¿Usted está celoso?», susurró ella, incapaz de creer que el gárgula Alarcón tuviera sentimientos humanos, y mucho menos por ella. Fernando apoyó una mano en la pared, justo al lado de la cabeza de ella, atrapándola en su radio de acción. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad devoradora. «Estoy perdiendo la cabeza, Mariana. Llevo semanas inventando excusas estúpidas para verte, buscando grampeadores rojos que no existen y pidiendo cafés que no quiero, solo para tenerte 5 minutos en mi oficina», admitió él con voz ronca, bajando la cabeza hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. En ese momento, el destino o la mala infraestructura del edificio decidieron intervenir. El elevador dio una sacudida violenta y se detuvo en seco entre el piso 30 y el 29. Las luces principales parpadearon y se apagaron, dejando solo la tenue luz de Mindersen, emergencia roja, que bañaba sus rostros en una penumbra carmesí, creando una atmósfera de intimidad forzada y clandestina. El sonido de la respiración agitada de ambos llenó el silencio repentino del cubo del ascensor. «Parece que estamos atrapados», murmuró Fernando, pero no había pánico en su voz, solo una resignación cargada de deseo. Mariana levantó la vista, mirando sus labios, y la barrera invisible de la jerarquía se disolvió en la oscuridad roja. Ya no eran jefe y empleada, eran un hombre y una mujer en una caja de metal suspendida en el vacío. «¿Y ahora qué hacemos, señor CEO?», desafió ella en un susurro, y la respuesta de él fue cerrar la distancia que quedaba, rompiendo todas las reglas del manual de ética en un solo movimiento impulsivo. La primera colisión de sus bocas fue torpe, desesperada, una mezcla de frustración acumulada y hambre contenida. Fernando la besó como si llevara años muriendo de sed y ella fuera el único vaso de agua en el desierto. Sus manos, que siempre habían estado rígidas a los costados o sosteniendo plumas costosas, se aferraron a la cintura de Mariana con una posesividad que la hizo estremecer, confirmando que la frialdad de él era solo una fachada para un fuego interior incontrolable. Mariana respondió al beso con la misma intensidad, enredando sus dedos en el cabello perfecto de él, desordenándolo, sintiendo la textura de su traje caro contra su ropa sencilla. Y por un momento, el mundo exterior, las deudas, la enfermedad de su padre y la ambición de Patricia Mondragón dejaron de existir, pero la realidad tenía la mala costumbre de regresar. El intercomunicador del elevador emitió un chirrido estático y la voz del guardia de seguridad resonó en la cabina. «Señor Alarcón, ¿me copia? Tenemos una falla en el sistema de tracción. Los técnicos ya están en camino. Los sacaremos en 10 minutos». Ambos se separaron de golpe, jadeando, con los labios hinchados y los ojos muy abiertos en la penumbra roja, dándose cuenta de lo que acababan de hacer. Fernando se pasó la mano por la cara, tratando de recuperar la compostura, pero cuando miró a Mariana no vio arrepentimiento, sino miedo mezclado con deseo. «Nadie puede saber esto», dijo él con firmeza, recuperando su tono de mando, pero con un matiz de urgencia protectora. «Patricia está buscando cualquier excusa para destruirme, y si se entera de esto,
Tú serás la primera víctima. El reglamento dice que en caso de relación, el subordinado se va. Mariana asintió, alisándose el cabello, entendiendo perfectamente el peligro mortal en el que se acababan de meter. Entonces esto nunca pasó, sentenció ella, aunque ambos sabían, mientras esperaban el rescate en la oscuridad eléctrica, que acababan de iniciar un juego del que sería imposible salir ilesos. Los días que siguieron al incidente del elevador se transformaron en una vorágine de adrenalina y secreto, una danza de máscaras en la que Mariana y Fernando se convirtieron en actores consumados de una obra que solo ellos conocían. La oficina de Prisma Corporativo, antes un escenario de frialdad y rutinas burocráticas, cobró una nueva vida bajo la superficie, vibrando con una electricidad estática que hacía que el aire pareciera más denso y cargado. Mantener las apariencias era vital, una cuestión de supervivencia pura, por lo que en público Fernando intensificó su fachada de CEO implacable, ladrando órdenes a sus directivos y manteniendo una distancia kilométrica con el personal de recepción, pero en la privacidad de los mensajes encriptados y las miradas fugaces a través de los cristales de la sala de juntas, se tejía una complicidad ardiente que los consumía. El grampeador rojo dejó de ser un objeto de papelería para convertirse en su código secreto, una señal silenciosa que Mariana dejaba sobre la esquina de su escritorio cuando la costa estaba despejada, o que Fernando solicitaba por el intercomunicador con voz grave cuando la necesidad de verla se volvía insoportable. Esas visitas, furtivas al piso 40, bajo el pretexto de entregar correspondencia confidencial o revisar inventarios inexistentes, se volvieron el oxígeno de sus jornadas. Allí, con las persianas bajadas y la puerta bloqueada, la jerarquía se desmoronaba y solo quedaban dos personas hambrientas de contacto, robándose besos desesperados contra los estantes de caoba y susurrándose promesas mudas en la penumbra, conscientes de que cada segundo juntos era un robo al destino y una provocación directa al desastre que Patricia Mondragón esperaba pacientemente para desatar. Fue en esas semanas de clandestinidad cuando Mariana descubrió que la armadura de Fernando no estaba hecha de hielo, sino de soledad cristalizada. Detrás del hombre que firmaba fusiones millonarias sin temblar, existía alguien que nunca había tenido permitido fallar o sentir y que encontraba en la risa espontánea de ella y en su caos vital un refugio que no sabía que necesitaba. Una mañana lluviosa, de esas en las que el tráfico de la Ciudad de México colapsa y el cielo gris parece aplastar los edificios de Santa Fe, Mariana llegó a su escritorio empapada y tiritando, con los zapatos arruinados por un charco traicionero, solo para encontrar sobre su mesa un vaso térmico de acero inoxidable sin nota ni remitente. Al abrirlo, el aroma inconfundible de café de olla con un toque de canela y piloncillo, exactamente como ella le había confesado una vez que le gustaba en una de sus charlas susurradas, la golpeó con una calidez que le llegó al alma. Fernando, el hombre que no sabía operar la máquina de expreso de su propia sala de juntas, había aprendido a preparar esa receta humilde y tradicional solo para ella, dejándola allí antes de que llegara el personal de limpieza, en un gesto de cuidado anónimo que valía más que cualquier joya de Tiffany. Mariana bebió el café sintiendo que cada sorbo era una caricia a distancia. Y cuando levantó la vista hacia el piso 40, vio la silueta de él recortada, contra el ventanal, inmóvil, vigilando que ella estuviera bien. En ese momento, su síndrome del impostor, esa voz insidiosa que le decía que no merecía estar allí, ni ser amada por alguien como él, comenzó a agrietarse bajo el peso de una realidad innegable.
Él la veía, realmente la veía, no como la recepcionista, sino como su igual emocional. Sin embargo, la felicidad en un entorno corporativo tóxico es tan frágil como una pompa de jabón en un campo de espinas, y Patricia Mondragón no había llegado a la vicepresidencia de operaciones por ser despistada. Su instinto de depredadora había captado las microexpresiones, los silencios cargados y las ausencias coincidentes, y había comenzado una campaña de vigilancia silenciosa digna de la KGB. Una tarde, mientras Fernando estaba en una videoconferencia con inversores japoneses, Patricia entró en la oficina de presidencia con la excusa de dejar unos contratos urgentes, sus ojos de águila escaneando cada centímetro del espacio en busca de una prueba, un error, un descuido. Lo encontró en el sofá de cuero negro italiano que decoraba la sala de estar de la oficina. Un pequeño destello dorado atrapado entre los cojines, casi invisible para el ojo inexperto, pero un faro deslumbrante para ella. Era un arete pequeño, una mariposa dorada de fantasía barata, del tipo que se compra en los mercados de artesanías de Coyoacán, una pieza que gritaba clase trabajadora y que jamás pertenecería a ninguna de las socias o esposas de los directivos que frecuentaban ese piso. Patricia tomó el arete con 2 dedos, como si fuera evidencia forense contaminada, y una sonrisa gélida y triunfante se dibujó en sus labios pintados de rojo sangre. No necesitaba un análisis de ADN para saber a quién pertenecía. Había visto esos mismos aretes balanceándose en los lóbulos de la recepcionista esa misma mañana. Guardó la pequeña joya en el bolsillo de su saco Chanel, sintiendo el peso del poder en su mano. Ya tenía el arma, ahora solo. Necesitaba el momento perfecto para disparar y derribar al rey y a su peón en un solo movimiento maestro. Mientras la tormenta se gestaba en las alturas, Mariana enfrentaba su propio cataclismo interno en los baños de mármol del lobby. Llevaba 3 días sintiéndose extraña, con un cansancio que le pesaba en los huesos y una sensibilidad a los olores que convertía el perfume barato de las pasantes y el aroma del café de la oficina en detonantes de náuseas violentas. Atribuyéndolo al estrés de la doble vida y a la preocupación constante por la salud de su padre, cuyo corazón requería una nueva batería de estudios costosos que su seguro apenas cubría, intentó ignorar las señales hasta que su cuerpo se rebeló de forma innegable esa mañana, obligándola a correr al cubículo y vaciar el estómago minutos antes de una reunión de estatus. Temblando, con la frente apoyada en la puerta fría del baño, Mariana sacó de su bolso la pequeña caja que había comprado en una farmacia lejana a la oficina, rezando a todos los santos conocidos para que fuera una falsa alarma, para que su vida no se complicara de una manera tan irreversible. Hizo la prueba con manos que temblaban tanto que casi deja caer el dispositivo y esperó los 3 minutos más largos de su existencia, sentada en la tapa del inodoro, con el corazón latiéndole en la garganta como un pájaro atrapado. Cuando finalmente tuvo el valor de mirar, las 2 líneas rosadas, nítidas e inconfundibles la miraron de vuelta con la crueldad de una sentencia. Estaba embarazada. El mundo se inclinó sobre su eje. El pánico la invadió, no por el bebé en sí, sino por lo que significaba. El fin de todo. Si se sabía, la política de la empresa era clara: despido inmediato para el subordinado en una relación no declarada, y sin trabajo no había seguro médico para su padre, ni dinero para la renta, ni futuro. Fernando. ¿Qué haría Fernando? Él estaba a punto de cerrar la fusión más grande de la historia de la empresa. Un bebé ilegítimo con la recepcionista sería un escándalo que los conservadores del consejo usarían para destrozarlo. Mariana escondió la prueba de embarazo envuelta en papel higiénico dentro de una carpeta de reportes trimestrales que llevaba consigo, sintiendo que transportaba una bomba nuclear, y salió del baño intentando componer su rostro.
lavándose con agua fría para borrar el rastro de las lágrimas y el miedo. Al salir al pasillo, se topó de frente con Patricia Mondragón, quien parecía estar esperándola, bloqueando el paso con una postura relajada pero dominante. «Mariana, qué bueno que te veo», dijo la vicepresidenta, su voz suave y venenosa como la seda impregnada en arsénico, acercándose un paso más de lo necesario, invadiendo su burbuja personal. «Te ves pálida, querida, ¿todo bien? Últimamente he notado que pasas mucho tiempo en el baño o en el piso 40. Patricia dejó que el silencio se estirara, disfrutando el terror que vio nacer en los ojos de la joven, y luego se inclinó para susurrarle al oído, con un tono confidencial que heló la sangre de Mariana. «Por cierto, encontré esto en el sofá de Fernando. Creo que se te cayó la última vez que estuviste revisando inventarios». Patricia abrió la mano discretamente, revelando el arete de mariposa dorada, y Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aire se escapó de sus pulmones en un jadeo ahogado. «No te preocupes, no se lo he mostrado a recursos humanos todavía», continuó Patricia, cerrando el puño y guardando el arete nuevamente. «Pero la política de fraternización es muy estricta y sería una lástima que don Rogelio perdiera su cobertura médica por un desliz de su hija, ¿no crees? Tienes 24 horas para presentar tu renuncia voluntaria por motivos personales, Mariana. Si lo haces, te daré una buena carta de recomendación y mantendré tu secreto. Si no, entregaré este arete y las grabaciones de seguridad al Consejo, y ambos sabemos que Fernando no se arriesgará a perder su fusión por ti. Él es un hombre de negocios. Al final del día, tú eres solo un pasatiempo». La amenaza de Patricia fue un golpe quirúrgico, diseñado para atacar los puntos más vulnerables de Mariana, su padre y su inseguridad sobre el lugar que ocupaba en la vida de Fernando. Devastada y con la mente nublada por el pánico hormonal y emocional, Mariana intentó desesperadamente comunicarse con Fernando durante el resto del día, pero él estaba encerrado en el cuarto de guerra, una sala de 1900 conferencias blindada donde se ultimaban los detalles de la fusión con los socios europeos, inaccesible incluso para su propia secretaria. Cuando finalmente logró verlo a la distancia, cruzando el vestíbulo rodeado de abogados y auditores, Fernando tenía el rostro endurecido, esa máscara de concentración absoluta que usaba para la batalla, y ni siquiera miró hacia la recepción. Mariana, interpretando su frialdad profesional como una confirmación de las palabras de Patricia, que para él, el negocio siempre estaría primero. Sintió que algo se rompía definitivamente dentro de ella. No podía decirle lo del embarazo. Si lo hacía, él podría sentirse obligado a elegir, y si elegía la empresa, ella quedaría destrozada. Pero si la elegía a ella, perdería el imperio por el que había trabajado toda su vida y eventualmente la odiaría por ello. La lógica del miedo le dictó que la única forma de amarlo era protegerlo de sí misma y del escándalo que ella representaba. Así que tomó la decisión más dolorosa de su vida. Sacrificaría su corazón para salvar el futuro de él y la salud de su padre, aceptando el chantaje de Patricia como una condena inevitable. Esa noche, Mariana se quedó tarde en la oficina, no esperando a Fernando, sino redactando su carta de renuncia con lágrimas que emborronaban la tinta, sintiendo que estaba firmando su propia sentencia de muerte emocional. Mientras tanto, en el piso 40, ajeno al drama que se desarrollaba en la planta baja, Fernando Alarcón miraba las luces de la ciudad con una sonrisa cansada pero genuina, la primera en años. La fusión estaba prácticamente asegurada y con el poder que le daría ese acuerdo, tendría la influencia necesaria para cambiar las reglas arcaicas del Consejo, incluyendo la política de fraternización. Estaba planeando el contraataque perfecto,
consolidar su poder para poder hacer pública su relación con Mariana sin que nadie pudiera cuestionarlo. Quería ofrecerle no solo un noviazgo, sino un lugar legítimo a su lado. Quizás incluso proponerle que vivieran juntos. No tenía idea de que, varios pisos más abajo, la mujer que amaba estaba guardando sus pocas pertenencias, una foto de su padre, una taza astillada y el grampeador rojo, en una caja de cartón, convencida de que él era inalcanzable y de que su amor era una bomba de tiempo que debía desactivar huyendo. Mariana dejó la carta de renuncia sobre el escritorio de recursos humanos, apagó su computadora por última vez y salió al aire frío de la noche de Memos, Santa Fe, llevándose consigo el secreto de su embarazo y dejando atrás el único lugar donde había sido verdaderamente feliz, desapareciendo en la oscuridad de la ciudad como un fantasma, mientras Patricia Mondragón observaba desde su ventana con una copa de vino, brindando por una victoria que, sin saberlo, estaba a punto de desatar una guerra mucho más sangrienta. Al día siguiente, el caos se apoderó de Prisma Corporativo cuando la silla de la recepción amaneció vacía. Los teléfonos sonaban sin respuesta, los mensajeros deambulaban perdidos y la ausencia de la sonrisa de Mariana se sentía como un agujero negro en la atmósfera del edificio. Fernando bajó a media mañana esperando verla y darle discretamente la señal de que la fase crítica de la fusión había terminado, pero se encontró con una tempista interina que no sabía ni dónde estaba el café. Al exigir respuestas, el director de Recursos Humanos, visiblemente nervioso, le entregó la carta de renuncia. Fernando la leyó 1, 2, 3 veces, sintiendo que las palabras motivos personales y búsqueda de nuevas oportunidades eran cuchillos que se le clavaban en el pecho. No tenía sentido. ¿Estaban bien o eso creía él? ¿Por qué se iría sin despedirse, sin una explicación? Su primera reacción fue de furia, pensando que ella había jugado con él, pero luego su mente analítica, esa que detectaba fraudes en balances complejos, notó algo extraño en la fecha de la carta y en la prisa con la que se había procesado la baja. Subió a su oficina como un huracán, ignorando a Patricia, que intentaba interceptarlo con falsas condolencias sobre la rotación de personal, y se encerró a revisar las cámaras de seguridad del día anterior. Lo que vio en las grabaciones del pasillo, la interacción tensa entre Mariana y Patricia, el lenguaje corporal de miedo de ella y la postura depredadora de su vicepresidenta, encendió una mecha en su cerebro. No sabía exactamente qué había pasado, ni sabía nada del embarazo, pero supo con una certeza visceral que Mariana no se había ido por voluntad propia. La habían obligado, y la responsable tenía nombre y apellido. Fernando Alarcón dejó de ser el CEO preocupado por la ética y se convirtió en un hombre dispuesto a quemar su propia empresa hasta los cimientos si eso era necesario para encontrarla, sin saber que el tiempo corría en su contra y que el destino les tenía preparada una última jugada maestra en el evento de gala que se aproximaba. La ausencia de Mariana en la oficina se sentía como una amputación fantasma para Fernando, un dolor sordo y constante que le impedía concentrarse en los balances finales de la fusión. Su mente, usualmente una máquina de precisión suiza, estaba atascada en un bucle de preguntas sin respuesta sobre la repentina partida de la mujer que le había enseñado a sentir. No dispuesto a aceptar la versión oficial de Recursos Humanos, Fernando decidió romper el protocolo una vez más y descendió a las profundidades del edificio, al tercer sótano, donde el aire olía a polvo y olvido, en busca de la única persona que podría tener una pieza del rompecabezas. Luisito, el becario exiliado. Lo encontró rodeado de cajas de archivo, escaneando documentos con la mirada vacía de un prisionero condenado a trabajos forzados,
pero la lealtad del joven hacia Mariana seguía intacta. Tras un interrogatorio breve pero intenso, donde Fernando tuvo que dejar de lado su arrogancia de CEO y suplicar por la verdad, Luisito confesó lo que había visto: la emboscada de Patricia en el pasillo, el rostro aterrorizado de Mariana al salir del baño y, el detalle más crucial, el hecho de que ella había estado buscando clínicas con planes de maternidad en su computadora antes de que bloquearan su acceso. La revelación golpeó a Fernando con la fuerza de un tren de carga. Las piezas encajaron con una claridad brutal: las náuseas, el miedo, la renuncia forzada. Patricia no solo la había amenazado por una relación amorosa, la había amenazado sabiendo que había algo mucho más sagrado en juego. Armado con la dirección que extrajo del expediente personal de ella, un abuso de poder que esta vez no le importó cometer, Fernando abandonó el edificio en medio de la jornada laboral, subiéndose a su auto deportivo con la determinación de un hombre que va a rescatar lo único que importa en un mundo que se cae a pedazos. El trayecto hacia la colonia Narvarte fue una prueba de paciencia contra el tráfico infernal de la Ciudad de México, pero Fernando conducía con una agresividad calculada, ignorando bocinazos y semáforos en ámbar, hasta llegar al edificio de departamentos antiguo donde vivía Mariana. Al tocar el timbre y verla abrir la puerta, pálida, con ojeras marcadas y vestida con ropa de casa, sintió que el corazón se le estrujaba. El departamento estaba lleno de cajas a medio cerrar, evidencia de una huida en proceso, de una vida desmantelada por el miedo. «Fernando, ¿qué haces aquí? Si Patricia se entera», susurró ella, intentando cerrar la puerta, pero él la detuvo con una mano firme pero suave, empujando suavemente para entrar en su refugio. «Patricia ya no tiene poder aquí, Mariana. Se acabó el juego de las sombras», dijo él, y su voz temblaba ligeramente, no de ira, sino de una emoción cruda que ella nunca le había visto. La confrontación que siguió fue una tormenta de confesiones. Mariana, acorralada por la presencia abrumadora de él en su pequeña sala, rompió a llorar, soltando la verdad que la asfixiaba. El embarazo, la amenaza de perder el seguro de su padre, el miedo a arruinar la fusión de él. «No me fui porque quisiera, Fernando. Me fui porque te amo demasiado para ser la mancha que destruya tu carrera», sollozó ella, cubriéndose el rostro. Fernando, escuchando la confirmación de su paternidad y del sacrificio de ella, sintió que el amor que le tenía se expandía hasta doler. Se acercó, apartó las manos de ella de su cara y, arrodillándose frente a ella en el suelo de madera gastada, puso una mano sobre su vientre a un plano. «Escúchame bien, Mariana Vega. Ninguna fusión, ninguna empresa y ningún consejo de administración vale un solo segundo de tu angustia. Vamos a tener este bebé. Vamos a cuidar a tu padre y vamos a recuperar tu lugar, no como mi amante secreta, sino como mi compañera ante los ojos de todo el mundo. Pero para eso, necesito que confíes en mí una última vez y hagas algo aterrador». El plan de Fernando era una apuesta de alto riesgo, un todo o nada que se jugaría en 1900, el escenario más público y peligroso posible. La gala de fusión anual, que se celebraría esa misma noche en el gran salón del Hotel San Regis, en Paseo de la Reforma. Patricia Mondragón esperaba celebrar su victoria absoluta esa velada, asumiendo que con Mariana fuera del mapa y Fernando enfocado en los negocios, su camino hacia la silla presidencial estaba despejado a mediano plazo. La atmósfera en el salón de baile era de una opulencia sofocante. Candelabros de cristal gigantescos colgaban del techo, arreglos florales de orquídeas blancas adornaban cada mesa, y la élite empresarial de México bebía champán importado mientras discutían el futuro del mercado. Patricia,
Enfundada en un vestido de diseñador que parecía una armadura de lentejuelas plateadas, se movía entre los accionistas como una reina en su corte, recibiendo felicitaciones anticipadas y lanzando miradas de suficiencia hacia la entrada, segura de que esa noche sería su coronación no oficial. Sin embargo, el murmullo de las conversaciones se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio de asombro colectivo, cuando las puertas principales se abrieron de par en par y Fernando Alarcón hizo su entrada. No venía solo, ni venía con la frialdad habitual. A su brazo, caminando con la cabeza en alto a pesar de que las piernas le temblaban visiblemente, iba Mariana, luciendo un vestido de gala color vino tinto, comprado por Fernando horas antes en una boutique de Masaryk, que se ceñía a su figura con elegancia, su cabello suelto cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. La imagen era un desafío visual directo. El CEO y la ex recepcionista, entrando como iguales en el nido de víboras. Patricia sintió que la sangre se le helaba y luego le hervía de rabia pura. La audacia de traerla allí, a su evento, era un insulto que no pensaba tolerar. Observó cómo Fernando guiaba a Mariana a través del salón, protegiéndola con su cuerpo de las miradas curiosas, y vio en los ojos de él una devoción que le revolvió el estómago. Decidida a quemar el barco antes que dejar que ellos navegaran, Patricia caminó hacia el escenario principal. Le hizo una señal al técnico de sonido y tomó el micrófono, haciendo tintinear su copa con una cuchara para llamar la atención de los 300 invitados. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz amplificada resonando con una dulzura falsa. «Antes de que el señor Alarcón nos dé su discurso sobre el futuro brillante de esta compañía, me gustaría hacer un brindis por la transparencia, porque como todos sabemos, la ética es el pilar de Prisma Corporativo y es lamentable cuando nuestros líderes olvidan que las reglas aplican para todos, no solo para los de abajo». El salón se tensó. Los accionistas se miraron entre sí, oliendo el escándalo. Patricia clavó sus ojos en Mariana, quien apretó el brazo de Fernando con fuerza. «Es conmovedor ver que nuestro CEO ha decidido traer compañía esta noche, aunque me pregunto si el consejo está al tanto de que la señorita Vega fue despedida ayer por conductas inapropiadas y que su presencia aquí viola no solo el protocolo, sino la decencia básica. ¿O acaso las reglas de fraternización y nepotismo se borraron esta mañana para acomodar los caprichos de alcoba de la presidencia?» El ataque fue directo, brutal y público. Un murmullo de escándalo recorrió la sala como un incendio forestal. Mariana sintió que las lágrimas picaban sus ojos, deseando que la tierra se la tragara, sintiendo el peso de la humillación que tanto había temido. Pero Fernando no se encogió. Al contrario, soltó el brazo de Mariana suavemente, le susurró un «confía» y subió al escenario con una calma que aterrorizó a Patricia. No le quitó el micrófono de manera violenta, simplemente extendió la mano y esperó a que ella, intimidada por su presencia, se lo entregara. Fernando miró a la multitud, luego miró a Patricia y finalmente sus ojos encontraron a Mariana en medio de la pista. «La señora Mondragón tiene razón en una cosa. La transparencia es vital», dijo Fernando, su voz firme llenando cada rincón del salón. «Durante años he dirigido esta empresa bajo la creencia de que la eficiencia y la frialdad eran sinónimos de éxito. He seguido reglas que nos deshumanizan, reglas que la señora Mondragón utiliza no para proteger la ética, sino para ejercer control y chantaje». Un jadeo colectivo recorrió la sala ante la acusación directa. «Ayer, mi vicepresidenta intentó destruir la vida de una empleada ejemplar, amenazando con retirar el seguro médico de un padre enfermo, solo para ocultar el hecho de que esa empleada me hace ser un mejor hombre, un mejor líder y una mejor persona». Fernando bajó del escenario, el micrófono aún en mano,
y caminó hacia Mariana, la multitud abriéndose a su paso como las aguas del Mar Rojo. Me acusan de violar la política de fraternización. Me declaro culpable. Me acusan de estar emocionalmente comprometido. Culpable. Llegó frente a Mariana, quien lo miraba con los ojos llenos de lágrimas y esperanza. Y si el precio por romper esas reglas es mi puesto, entonces pueden quedarse con la silla, el título y las acciones, porque nada de eso tiene valor si no puedo compartirlo con ella. Lo que sucedió a continuación desafió todos los protocolos corporativos y se convirtió en la leyenda que se contaría en los pasillos de Santa Fe por décadas. Fernando Alarcón, el hombre de hielo, el CEO inalcanzable, se arrodilló frente a su ex recepcionista en medio del salón de baile del Sun. Regis, bajo la mirada atónita de los inversores japoneses, el consejo de administración y una Patricia Mondragón que veía su carrera desmoronarse en tiempo real. Fernando sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No un anillo improvisado, sino uno que había pertenecido a su madre y que había sacado de la caja fuerte esa tarde. Mariana, tú trajiste color a mi mundo en escala de grises. Me enseñaste que la vulnerabilidad no es debilidad, es fuerza. Hoy, delante de todos, quiero hacer la fusión más importante de mi vida. Tomó la mano temblorosa de ella y besó sus nudillos. No te ofrezco solo un puesto de trabajo, ni una disculpa. Te ofrezco mi vida entera, mi apellido y mi corazón para ti y para el bebé que viene en camino. La mención del bebé provocó un estallido de murmullos de shock, pero esta vez no eran de condena, sino de sorpresa emocional. La narrativa había cambiado. Ya no era un escándalo sórdido, era una historia de amor épica. ¿Quieres casarte conmigo y enseñarme a ser el padre que nunca tuve?, preguntó él. Mariana, con el maquillaje arruinado por el llanto feliz, asintió vigorosamente, incapaz de hablar, y se lanzó a sus brazos mientras él se ponía de pie, levantándola en el aire. El salón estalló en aplausos. Incluso los miembros más conservadores del consejo, conmovidos por la humanidad del momento, o quizás calculando que despedir a un CEO tan popular y recién comprometido sería un suicidio financiero, se unieron a la ovación. Patricia, derrotada y aislada en el escenario, se escabulló por la salida de servicio, sabiendo que su tiempo en Prisma Corporativo había terminado antes de que cayera el primer confeti. La resolución fue rápida y absoluta en las semanas siguientes. El Consejo de Administración, lejos de despedir a Fernando, vio en el incidente una oportunidad de renovación de imagen humanista para la corporación, perfecta para los nuevos tiempos. Patricia Mondragón fue invitada a renunciar silenciosamente tras una auditoría que Fernando ordenó, revelando no solo su chantaje, sino varias irregularidades en sus gastos operativos. Mariana, por supuesto, no regresó a la recepción. Rechazó ser una esposa trofeo y con el apoyo incondicional de Fernando, utilizó su liquidación y un préstamo personal para terminar su carrera en comunicación organizacional, fundando eventualmente su propia consultora de bienestar corporativo, contratada paradójicamente por la misma Prisma para reestructurar sus políticas de recursos humanos. Don Rogelio recibió el mejor tratamiento cardiológico que el dinero podía pagar, y Luisito fue sacado del sótano, promovido y becado para terminar sus estudios, convirtiéndose en el tío honorario de la familia Alarcón. La boda fue un evento íntimo, lejos de los reflectores, en un jardín en Cuernavaca, donde lo único que importaba no eran los contratos prenupciales, sino los votos escritos a mano en servilletas de papel, recordando cómo todo había empezado con un café y un malentendido. Epílogo. 5 años después.
La luz dorada del atardecer entraba por los ventanales de piso a techo de una casa espaciosa en Lomas de Chapultepec, iluminando una escena que el antiguo Fernando Alarcón habría considerado un caos inaceptable, pero que el actual consideraba su mayor logro. La sala estaba llena de juguetes de madera y bloques de construcción esparcidos sobre la alfombra de lana. En el centro de todo, Fernando, con las mangas de su camisa blanca remangadas y la corbata aflojada, estaba a gatas en el suelo, siendo usado como montura por un niño de 4 años con rizos oscuros y una risa contagiosa que era idéntica a la de su madre. «¡Más rápido, papá caballo, más rápido!», gritaba Miguel, espoleando los costados de su padre con sus talones pequeños. Fernando relinchó cómicamente, haciendo reír al niño a carcajadas, ignorando completamente que su pantalón de traje de $3,000 se estaba llenando de pelusa. La puerta principal se abrió y entró Mariana, radiante, con una mano descansando sobre su vientre abultado de 7 meses de embarazo. Ahora era una mujer segura, una directora exitosa que manejaba su propia agencia, pero que seguía mirando a su esposo con la misma chispa de adoración y travesura que tenía cuando era recepcionista. «Vaya, vaya, así es como el CEO más temido de México se prepara para la cena de negocios», bromeó ella, dejando las llaves en la mesa y acercándose a sus 2 hombres. Fernando se detuvo, jadeando un poco, pero con una sonrisa que le iluminaba los ojos, y ayudó a Miguel a bajar. «La cena puede esperar. Tenemos asuntos urgentes en el hipódromo de la sala», respondió él, poniéndose de pie y acercándose a ella para besarla suavemente, poniendo una mano sobre el bebé que venía en camino. «¿Cómo estuvo tu día, señor Alarcón?», preguntó. «Agotador, pero productivo», dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Por cierto, pasé por la oficina hoy y vi a la nueva recepcionista. Se ve aterrada cada vez que pasas». Fernando soltó una carcajada suave y la abrazó más fuerte. «No te preocupes, mi cuota de recepcionistas desastrosas y maravillosas ya está cubierta de por vida». Mientras la música suave sonaba de fondo y Miguel corría alrededor de ellos, Fernando miró a su familia y supo que había ganado la apuesta más importante de todas, no contra el consejo, sino contra su propio miedo a vivir. Y en ese instante perfecto, lejos de las luces frías de la oficina, supo que su verdadero éxito no estaba en la cuenta bancaria, sino en el calor de los brazos que lo sostenían.